buenas tardes, queridos amigos de SDP. Abrimos las puertas ya no giratorias de nuestro bar, biblioteca, librería, ágora de la literatura, fulminado por la letra. Y hoy trajimos el bar a la casa de una escritora a la que creo que todos conocen, todos hemos leído, Beatriz Rivas. Beatriz, muchas gracias. Salud. Aquí se tiene que brindar porque la casa pierde. Salud. Y ahora Salud. Estamos en tu casa y nos estamos tomando tu Salud vino. y gracias. Que mi casa siempre es como bar, porque aquí sí somos muy vino tinto, whisky sobre todo, sí. Hay en abundancia. Como debe de ser. Decía Oscar Wilde que hay que desconfiar de una persona que no no bebe. Porque debe tener algún secreto muy grande que guarda. Que todas las frases de Oscar Wilde son una ¿no? maravilla. Sí. Yo con haber escrito una frase de él me hubiera conformado. Mis tres ídolos de frases son Oscar Wilde, Groucho Marx y Woody Allen. Son geniales, son geniales. Tres genios. Beatriz, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a platicar un poquito de lo que nos quieras contar de tu vida, un poquito de tus libros, de cómo empezaste. Una pregunta de cajón con la que siempre arrancamos los programas es: ¿por qué diablos, perdonando la imprecación, se te ocurrió un día ser escritora y no contadora o abogada o alguna otra cosa? Pues ya tengo muchas respuestas. Una es porque quería ser cantante de rock. ¿Sí? ¿Ah, sí? Digamos un Mick Jagger o un Jim Morrison en mujer, pero mi voz no me da, ya se estarán dando cuenta. Al rato les canto si quieren, pero no me da la voz. No, realmente yo viví en una casa llena de libros. Mis padres son muy buenos lectores. Mi abuelo, mis abuelos eran muy buenos lectores. Para mí, crecer viendo libros era muy natural. Y después, cuando acabé la prepa, a los 17 años, me fui a vivir a París a estudiar francés y fotografía. Y conocí a un profesor de la Sorbona, uruguayo, que yo veía como un hombre mayor, pero ahora que me acuerdo, no creo que haya tenido más de 35 años cuando yo tenía 17. ¿Era un viejito para ti? Y él daba clases de literatura iberoamericana en la Sorbona. En la Sorbona. Y me regaló Rayuela de Cortázar. Cuando yo leí Rayuela de Cortázar y me di cuenta que la literatura no es qué cuentas, sino cómo lo cuentas. O sea, que es el arte de unir palabras, el arte, pues sí, de tejer historias a partir de palabras, de frases. Dije, yo quiero hacer esto. Entonces, cuando regresé a México, quería estudiar letras y me di cuenta que de eso no iba a vivir. Y qué bueno que me di cuenta porque efectivamente es muy difícil vivir de esto. Y decidí estudiaba Derecho en las mañanas, de 7 a 1, y Periodismo en las tardes. Dejé Derecho porque la carrera de Periodismo me empezó a absorber mucho. Hay muchos abogados escritores, de los más famosos, Octavio Paz, bueno, Carlos Carlos Fuentes. Sí, pero me di cuenta que yo quería estudiar Derecho Penal. Me di cuenta que ejercer Derecho Penal en México, y para una mujer además no iba a ser fácil. Y me empezó a gustar mucho más el periodismo. Bueno, me dediqué muchos años al periodismo. Con Gutiérrez Vivo trabajé en medios, en televisión, en radio, en prensa, y me di cuenta que era muy mala periodista, porque lo que me ganaba era la ficción. A mí me gustaba inventar, y bueno, ustedes saben que un periodista lo que no debe ser es inventar algo. Claro, tiene que tratar de ser objetivo mientras se pueda y con la objetividad que sabemos que no es completamente cierta, ¿no? Entonces me di cuenta que era lo que me gustaba, y en el 2003 renuncié a mi último trabajo, digamos, formal en el periodismo, que fue con Jorge Castañeda cuando era secretario de Relaciones Exteriores. Estuvo aquí en nuestro bar, Jorge. Cuando él renunció, al día siguiente yo renuncié y dije, ahora sí me voy a dedicar 100% a escribir. Ya había empezado a escribir una novela después de haber estudiado mi maestría, y en cuanto renuncié la terminé y la publiqué en el 2003. Es mi primera novela, que se llama La hora sin diosas. La hora sin diosas, sí. Que cumplió 10 años, pues en el 2013 le hicieron una edición especial, porque es una novela que se sigue vendiendo, a pesar de que lleva varios años. Ethel Krause le hizo el prólogo. Esa es mi primera novela, y a partir de entonces yo llevo, si no me equivoco, porque la memoria a veces no me da, pues 9 novelas, con la más reciente, que es la que tiene. Que es la que tenemos aquí en la mano. Que es la de Jamás Nadie, que apareció hace 3-4 meses. Ahorita vamos a platicar de ella.
Entonces, esta fue... pero tuviste éxito rápido, ¿no? Vendiste libros. Alfaguara. De hecho, estuvo en los primeros lugares mucho tiempo. Por ahí tengo ahí de ventas mucho tiempo. Salió al mismo tiempo que Javier Velasco sacó Diablo Guardián. Dos hitazos. Obviamente fue el mismo Javier año Velasco que ganó el premio Alfaguara él. Exactamente. Condenado. Brindis por Javier Velasco para que ya no nos siga ganando. Sí, ya que le dé chance a los nuevos valores. Además de un gran escritor, es un gran amigo y es encantador. Muy simpático. Saludos a Javier y a sus 5 perros. Que no me acuerdo cómo se llaman, pero son divertidísimos. ¿Quiénes son tus influencias? Ayer han acudido muchos jóvenes. Tenemos un mercado de muchos jóvenes en el periodismo digital. Y les encanta que les pregunte quiénes te influenciaron. Porque en verdad son muchos diferentes. Lo que pasa es que sería una lista, podría llegar a 100 autores. Yo siempre digo que más que autores han sido libros. Obviamente el primero que podría decir es Rayuela, aunque una de mis primeras lecturas de niña, que es Corazón Diario de un niño, ¿sí? Fue también un libro y lo leía cada rato, acudía a ese libro. Lo curioso es que Rayuela todos lo leímos de jóvenes y no es fácil, ¿no? No es fácil. A lo mejor Corazón Diario del niño es mucho más fácil de lectura, ¿no? También Carlos Fuentes, pero con la muerte de Artemio Cruz. O sea, digamos que no fue todo Cortázar, no fue todo Fuentes. Ítalo Calvino también, Guillermo Samperio y se me acaba de olvidar, Dios mío, un gran cuentista que ya murió, que era yo creo que fue el antecesor de Guillermo, de los mejores cuentistas con el que tomé clases. Fue al primer taller que fui, fue cuando el Alzheimer me abandone, regresaré, es el colmo porque además es un hombre que todos conocen. Lo que pasa es que uno va evolucionando, entonces también últimamente me ha dado por leer mucho a los japoneses, Kensaburo Oe, por ejemplo. Están de moda. No tanto Murakami, pero otros. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Marguerite Duras y Jules Renard. Me encanta Amélie Nothomb, pero son libros más que autores, porque de Amélie Nothomb, El diario de Golondrina, por ejemplo. O sea, yo creo que lo que me ha influenciado son libros que me hacen ver el mundo y la literatura de otra manera que no había visto antes. ¿No te pegaron los de la onda? Eres demasiado joven para José Agustín, para René Avilés. Sí me pegaron en su momento. Sí. Digamos que justo después de leer a Fuentes, de a Cortázar, a García Márquez, Alejo Carpentier, etcétera. Después del realismo mágico entré a la literatura de la onda y enseguida empecé a leer literatura extranjera. Y ahora es muy padre ahora porque de todas estas escritores y escritoras que yo admiraba cuando era chava, yo decía yo quiero ser como ellas, por ejemplo como Ethel Krause o Silvia Molina o Sara Sefcovic, ahora resulta que son muy amigas mías y también hombres. Entonces es maravilloso cómo ahora tienes la influencia no solo de lo que escriben, sino de lo que hablan, ¿no? De estas conversaciones interminables. Tenemos un grupo de amigas escritoras que yo inicié aquí en mi casa con una comida, que están Ana Clavel, Ana García Bergua, Rosa Beltrán, muchas, ¿no? Somos como, no sé si entre 12... Nos falta Rosa, pero todos los demás ya pasaron. Entre 12 y Sandra Frieder Cárdenas, entre 12 y 15 mujeres escritoras. Y es delicioso reunirnos porque tenemos dos cosas en común. Uno, ser mujeres. Sí. Siempre hay temas en común. ¿Y qué mujeres? Y otro, pues la literatura. Entonces son las discusiones sobre poesía, sobre ensayo. Por ejemplo, otro día Sara nos decía que va a publicar un ensayo sobre por qué no lee ficción. Y me interesó mucho. Entonces son reuniones pues con discusiones serias, padres, profundas, porque son discusiones a partir pues, sí, de reflexión, de análisis, de propuestas. Entonces, esta también es mi influencia, ¿no? Todos estos escritores y escritoras que hoy en día publican, el mismo Jorge Volpi, que acaba de ganar el premio Alfaguara. Estoy empezando a leer su novela. Que es la vida el caso de Florence Cassés, exacto. Que él no ha venido a nuestro programa, estamos... Bueno, yo creo que ahorita como está en plena campaña, pero después... Ya llegará, tienen que pasar todas. Excelente, las influencias no vienen, es primera vez que lo oigo, en verdad no vienen. Claro, siempre hay un libro que nos pega, ¿no? De jóvenes. Sí.
y te impacta y te afecta. Y lee uno aparte lo que hay en casa de sus papás, ¿no? Ahora, ¿sabes también lo que es una maravilla? Que esos libros que nos pegan, que yo obviamente yo conservo todos, cuando pierdo un libro, trato de no prestarlos, porque cuando lo pierdo, lo siento mucho, primero porque es mío en el sentido no de posesión, sino que se vuelve parte de mí, y además porque lo subrayo. Sí, y tengo la costumbre de la última página escribir qué fue lo que me gustó de ese libro. Y lo que más me gusta es, los libros que más me han marcado es tomarlos 5 años o 10 años después y releerlos. Y me doy cuenta, primero me reconozco cómo era yo en lo que subrayaba, y me doy cuenta que ahora no subrayaré lo mismo y subrayo otras cosas. O sea, la maravilla de la literatura y de los buenos libros es que se van como reinventando conforme pasa el tiempo, ¿no? Los libros son distintos porque uno tiene una mirada diferente. A ver si te acuerdas un poquito, después de La hora sin diosas, el segundo. El segundo se llama Viento Amargo. ¿Siempre con Alfaguara? Excepto 2 libros, Distancia y Lo que no mata enamora, todos los demás fueron con Alfaguara. ¿El segundo entonces cuál es? Viento Amargo. Viento Amargo. Después, bueno, Viento Amargo es, brevemente, es la historia de Napoleón Bonaparte ya derrotado cuando vive en Santa Elena, y su relación con una niña de 14 años que se llama Betsy Balcom, que es algo real. ¿De relación amorosa? Relación, no, de amistad. Yo quería que fuera No era la Lolita de Ana Clavel. Yo quería, y por más que busqué no lo encontré, entonces no lo pude poner en mi novela, porque sí es una novela con 2 personajes históricos. Esta mujer sí existió y escribió sus recuerdos con Napoleón, y lo que hago en esta novela es retratar 6 o 7 conversaciones nada más entre Napoleón y Miss Betsy. En las conversaciones en Santa Elena, ¿de qué hablaba? Y obviamente, yo creo que para chavos que están estudiando a Napoleón Bonaparte, leer ese libro en serio es una novela que se lee muy fácil, pero acaban con una muy buena idea de toda la ideología de Napoleón Bonaparte. Pero es ficción. La relación existió. El personaje de Napoleón yo creo que está muy bien hecho. Me eché más de 45 o 50 libros sobre Napoleón, de primera fuente, sobre toda su ideología política, bueno, de todo. Entonces, casi todo lo que dice Napoleón en la novela, el 90% en algún momento lo escribió o lo dijo. Okay. Entonces, sí, lo que es ficción es la relación, no se sabe mucho más fuera de esta novela, de los recuerdos que escribió Miss Betsy, pero hago toda una reconstrucción de la época. O sea, está basada, sí me tardé. Pues no hay romance. Casi. O lo dejas. O sea, no quisiera decirlo para que los que lean, pero ahí está todo el tiempo esa línea muy sutil entre la amistad y el romance, entre esa tensión, ¿no? Entre sexual, erótica y amorosa. ¿Josefina qué? Hombre, Josefina ya había desaparecido. Josefina lo mandó a la goma. Josefina ya no vivía... estaba. No, él ya estaba completamente solo. Estudiaste en Francia, ¿verdad? Estudié en París. En París. Sí. ¿Y lees en francés? Leo en francés. ¿Escribes en francés? Hablo cada vez menos porque no lo practico, pero escribo también cada vez menos, pero sí leo bastante. Trato de leer por lo menos un libro al mes en francés. ¿En francés? Todos los franceses los leo en francés. ¿Qué estudiaste allá? ¿En la Sorbona? Estudié un curso de literatura y civilización francesa, mientras entraba a la universidad, y estudiaba fotografía en las tardes. Y eres polifacética, porque fuiste periodista, fuiste de las fundadoras de Milenio, ¿no? En el 97 con Federico Arreola, exactamente. Y Fernando Rivera Calderón. Con el papá de nuestro camarón. Con René, claro que sí, que le mando muchos saludos a todos los que trabajamos en Milenio desde el 97, que era un grupo maravilloso. Nos divertíamos mucho. Debería ser un trabajo. Yo vivía aparte a 3 cuadras de las oficinas que antes estaban en Javier Velasco participaba, ¿no? En algo. Javier Velasco escribía, mandaba, yo creo que yo nunca lo vi. Colaboraciones. Mandaba sus artículos. Era publicista. Sí. Igual que yo, hay muchos publicistas que... El coautor, Federico Treger, que fue mi coautor en acabo de ver, ahí está. Amores Adúlteros, era publicista también. También vienen de la publicidad, porque ¿qué otras chambas has tenido tú? ¿Qué otras cosas has hecho? ¿Periodista? Bueno, pues periodista entre comillas. Digamos que trabajé mucho tiempo en televisión con Pepe Cárdenas, en radio con Gutiérrez Vivó, hasta en el gobierno con Castañeda, con Adela Micha, que éramos compañeras de preparatoria. Trabajé en tele y en radio. Entonces, ¿qué más he hecho? ¿Te llevas bien con ella?
Sí, ¿Con sí, sí. Adela? Cada vez la veo menos porque cada vez es más importante, pero me llevo muy bien. Por aquí hay una foto con ella. foto con ella. Aquí está. Ahorita a ver si la hacemos. Pues mira, ahorita que lo pienso, Román Revueltas Sí, claro. también era de Milenio. Ay, Dios, ya. Esta foto creo que tiene 100,000 años. Pero qué bueno que las conserves y te recuerdas tan bonitos, Sí, ¿no? sí. ¿Qué siguió de La Hora sin Diosas? Siguió una novela que se llama Todas mis vidas posibles. Todas mis vidas. Que es muy interesante porque... Todos tus títulos, acepto no haber leído todos, pero todos son conocidos. Lo dices y... Sí, pues qué bueno, Sí, qué bueno. ¿no? Esta novela empezó porque me llegó una carta maravillosa, manuscrita. Lo cuento rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero me empiezo a leer la carta que me dice, yo leí su libro La Hora sin Diosas y le quiero agradecer por tal y tal y tal. Me dice, pero, era un hombre que tenía doctorados, que hablaba alemán, francés, inglés y español, y me dice, pero, y yo digo, me va a regañar porque algo no, porque es una novela muy exigente, La Hora sin Diosas. Me dice, pero lamento decirle que estoy en el pabellón de la muerte de una cárcel de alta seguridad en Florida, en los Estados Unidos, porque maté a mis 2 exnovias. Yo al principio pensé que era broma y busqué su nombre por ahí y me ponía su William Coddy y su número de preso. Es un hombre que sí existió. ¿Sí las mató? Sí las mató. A sus dos novias. exnovias. La primera parece que fue una muerte accidental porque la empujó, cayó contra una mesa y se pegó y se murió. Pero a la segunda le dio, si mal no recuerdo, 87 puñaladas y no sé cuántos machetazos. Bueno, no machetazos, pero con un hacha. Sí. Y a partir de esa carta que me impresionó mucho, de hecho la novela empieza con esa carta, desarrolla una novela en la que todos los personajes se llaman Beatriz. Entonces son... Las mujeres. Todos, los personajes, sí, los personajes sí. Todos se llaman, son como pequeñas historias cortas que después se van uniendo a partir de las muchas posibilidades que te da un nombre. Porque a mí siempre me ha traumado, tal vez también por eso escribo, solo tener una vida. O sea, como que yo quería ser cantante de rock, escritora, pero también quería estudiar ciencias políticas, quería estudiar derecho y quería ser abogada penalista. Pero quería ser Janis Joplin, Jimi Hendrix. A los 28 años se murió, a los 23 se murieron. Sí, qué bueno que no me decidí. Entonces, para mí tomar una decisión es escoger un camino y dejar los demás fuera. Yo decía, bueno, ¿cómo? Yo quisiera hacer todo. Yo quisiera tener muchos maridos también, ¿no? Porque digo, el que tengo es una maravilla, pero te dan ganas de decir, oye, hay tantos hombres maravillosos. ¿Quién es tu marido al público? No, me niego. Me niego porque si no ya no van a hacer Pero caso ya estuvo a mí. en este programa. Adivinen, no es Javier. Ya se me fue la onda. Esta novela es un poco esas ganas de tener muchas vidas y que todas fueran posibles al mismo tiempo. Pues eso es lo que es lo que logra un escritor, un novelista. Exacto, sí. Vivir muchas vidas en una sola. Bueno, hasta casi amante de Napoleón fui con mi segunda novela. Decía García Márquez que él cantaba, le gustaba muchísimo y hacía noches de guitarra, sí cantaba. Se canta muy mal, pero si supiera la gente el placer de cantar, no importa si tienes buena voz o mala, es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, no le importa quién canta, pero a todos los demás. O sea, yo soy fanática de los karaoke, pero a la hora que empiezo a cantar, oye, pero ya siendo pobre premio gente. Nobel le perdonas lo que sea. Ah, bueno, sí, pero como yo no soy premio Nobel, a mí nadie me perdona. Todavía nada. estamos en tiempo, Beatriz. ¿Cuántas novelas son? 9, creo. 9 ya. Yo espero. Hemos platicado de 3. ¿Tu favorita? Esta vamos a dejarla para el final. Hijo, yo estoy entre mi primer novela, porque fue, digamos, la puerta que se abrió hacia mi carrera profesional como escritora. Me gusta también mucho Dios se fue de viaje. Es esta, ¿no? Esta novela es del 2016, si mal no recuerdo. Dios se fue de viaje. Que retrata a 2 personajes, no solo adorables, sino admirables. Son 2 mujeres son pues casi 200 años de diferencia. Es Gerda Taro, que fue la amante y la creadora de Robert Capa. Robert Capa, este gran fotógrafo de guerra, y fue la primera mujer fotoreportera que murió en batalla, que murió cubriendo la Guerra Civil Española. Y Madame du Châtelet, que es la primera científica europea que fue amante de Voltaire durante 15 años. Entonces, narro las 2 historias de amor, Madame du Châtelet y Voltaire,
Gerda Los Taro y científicos también Robert tienen su Capa, corazoncito. claro, cómo no, y más Voltaire y Madame du Châtelet, bueno, lean los primeros capítulos para que se den cuenta, porque los dos primeros capítulos, voy alternando un capítulo de Madame du Châtelet y otro de Gerda Taro, los dos primeros capítulos empiezan en la cama. Puro amor, Pues, pura pasión. Salud, Beatriz. salud pues mira, por Gerda Taro, que se Por murió supuesto. en la Guerra Civil, qué horror. Se murió en batalla. Bueno, y se murió aplastada por un tanque. Ah, caramba. Que una de las maravillas de escribir es que acabas completamente enamorada de tus personajes. Cuando escribí el final de Gerda Taro, que fue muy trágico porque iba a cumplir 26 años 3 días después, y estaba pues apenas iniciando Claro, su carrera, había tenido una vida muy difícil, era refugiada, era judía, había tenido que huir a París, perseguida por los alemanes, bueno, etcétera. Cuando escribo el final, de veras, cada vez que uno termina un libro es como un duelo porque tienes que olvidar a tus personajes, pero cuando además los personajes realmente se te mueren, es horrible. Cuando regresé a París a ver su tumba, que está en el cementerio de Père Lachaise, donde está enterrado, por cierto, Jim Morrison. Yo ya había estado ahí, junto a la tumba de Jim Morrison, todo el mundo tocando la guitarra cuando tenía 17 años, pero después regresé a buscar la tumba de Gerda Taro, que no es, casi nadie la va a ver, y vi su tumba, empecé a llorar. O sea, de verdad no lo planeé, porque además yo no lloro fácil. Y el guía que me llevó, porque como nadie conocía la tumba, tuve que contratar un guía que me llevara, me veía como diciendo, pues esta debe ser la bisnieta, o sea, ¿por qué llora tanto? ¿No? El guía ni sabía quién era, tuvo que buscar unas listas donde estaba enterrada esta mujer, y realmente fue todavía más doloroso, ¿no? Fue terminar la novela y después ver su tumba, aparte abandonada. Sí, nadie la iba a limpiar. Pues había algunas piedras y había... Pues no fue, de hecho puse las fotos en mi Facebook y Twitter y todo lo que ahora se usa, porque es doloroso ver un personaje que tenía toda una vida, una mujer tan valiente, tan creativa, tan luchadora, tan independiente y tan libre, que acabó muerta de la manera más estúpida que pueda haber, ¿no? Yo creo que morir en una guerra es un desperdicio. Pero es una muerte literaria, ¿no? Atropelló un tanque. ¿Qué tal? Es horrible. Entonces, Digo, pero además, para tu libro. No, hombre, pero además cuando la llevan a la Cruz Roja más cercana, que eran puestos obviamente ahí de tiendas de campaña, ella solo preguntaba, tenía los intestinos de fuera, y ella solo preguntaba, ¿dónde están mis cámaras? O sea, ella estaba preocupada por las fotografías que acababa de hacer. ¿Dónde iban a parar? Exactamente, ¿no? Bueno, no podemos hablar de todos, son 9 libros, 9 novelas. ¿Están a la venta todavía todos? Sí, y si no me avisan para quejarme, pero según yo, por lo menos tienen que tener un ejemplar en cada librería. En cada librería. Jamás nadie es del que se está hablando. Y como dicen los españoles, ¿de qué va? Va, es una novela que me gusta presentar como una novela contra la intolerancia, contra el clasismo. Es una novela sobre migración, que es un tema muy actual. Que es un tema de súper moda. Hoy mismo hay no sé cuántos migrantes mexicanos que están cruzando hacia Estados Unidos porque quieren buscar una mejor oportunidad, porque quieren una mejor vida para sus familias. Y hoy mismo están siendo rechazados por los americanos y por Trump, digamos. Hoy mismo hay sirios... ¿Le mandaste un ejemplar a Donald? No creo que sepa leer. Y no español. Y bueno, obviamente dije leer. No, bueno, obviamente español. Hoy mismo hay sirios tratando de salir de su país para sobrevivir. Hoy mismo hay senegaleses, hay africanos tratando de llegar a las costas europeas, guatemaltecos, haitianos y cubanos pasando por México para llegar a Estados Unidos. Esta novela, ese es el gran tema, y la excusa, entre comillas, es el genocidio de casi todos los chinos que vivían en Torreón. En 1911, los pobladores de Torreón, aprovechando que entraban los maderistas en plena Revolución Mexicana, aprovechan para deshacerse de sus competidores en comercios y en tintorerías. Lavanderías, tiendas de, ¿cómo se llaman estas? Como los Oxxos de antes, ¿cómo se llaman? Tiendas de abarrotes. De abarrotes, la tiendita de la esquina, sí. Exacto. Y asesinaron a Tata de una manera... Acabo de estar en San Francisco, en el barrio chino, Pero es que son muy chambeadores. Sí, ahí están todos. Y además no gastan, viven en las partes de arriba de sus tiendas, de veras gastan muy poco,
Entonces empezaron, digamos, a apoderarse, eso es lo que decían los mexicanos de Torreón, y matan al 90% de los chinos que vivían en Torreón, además de una manera salvaje y sin ninguna justificación. Increíble. A partir de ese hecho construí la novela, pero cuando fui investigando me di cuenta que era mucho peor que eso. Era un rechazo del Estado, del gobierno hacia los chinos, y además chinos que nosotros trajimos. Porfirio Díaz decidió que necesitábamos trabajadores en el norte del país que estaba poco poblado, y él obviamente quería europeos para blanquear la raza, así lo dice. La hizo amarilla. Y los europeos no quieren venir y trae a chinos. Entonces unos chinos que nosotros traemos para trabajar en nuestro campo en principio, los acabamos asesinando, y además se hacen ligas antichinos, leyes antichinos. O sea, quien lee esta novela y vea todos los decretos, todas las leyes que hay, parece increíble. Y todo lo que ellos decían, hagan de cuenta que estamos escuchando a Trump hablando de los mexicanos hoy en día. Entonces es peligroso la intolerancia. Es todo un peligro que está en nuestros días completamente, pues está en los periódicos. Increíble. Todo el tiempo. Blanquear la raza. Así dijo Porfirio, quiero traer europeos. Un cuate que conoces hizo un libro sobre las haciendas de Yucatán y hablaba de que... digamos que vivo con él. ¿Vives con él? Ándale. Decía que Ciudad Blanca es porque no iba a haber negros ni indios ni nada oscuro. Iban a ser que yo no lo sabía. No, yo me enteré Mérida, Ciudad Blanca, por ese pensé señor que es que conoces. Mérida no dejaban entrar a los indios a Mérida. Claro que no, era para blancos. Era para blancos. Y Porfirio Díaz, que no era precisamente blanco y güero, quería blanquear la raza y quería que vinieran europeos. Pues como no vinieron los europeos, dijo, bueno, pues vengan los chinos, a los que obviamente les pagaban 3 pesos, los trataban fatal. Es una novela triste, es una novela divertida. Es una novela dura porque además empieza con la masacre, pero hay mucha reconciliación. No les quiero decir cómo termina porque son 2 historias otra vez mezcladas. La historia de She Yan, que es el personaje principal, que es un chino que sobrevive a la masacre. Que llega a Torreón cuando tiene 14 años a seguir a su padre, a su tío y a su primo que ya tenían una lavandería, llega a trabajar con ellos, y al año que llega es la masacre, es el único que sobrevive de su familia, huye a Mexicali. En Mexicali también se encuentra con el rechazo de los pobladores, de los mexicanos, y acaba viviendo en la Ciudad de México. Entonces es toda la historia de su vida a partir de la masacre hasta su muerte, y la historia de su hija, que ya es la primera generación. Ella nace en México de madre mexicana y padre chino, y no se explica, se llama Mía, de Mian, es un nombre chino, pero le dicen Mía, no se explica por qué su padre era antichino, porque su propio papá decía, a ver, en esta casa no se habla chino, no se come chino, no quiero nada que tenga que ver con China. ¿Por qué? Porque él no quería, de hecho él quería que su hija naciera con los ojos redondos y verdes y no rasgados, porque él sabía el dolor que significa ser extranjero en una tierra en la que no te quiere. Entonces, él no quería que su hija ni hablara, esa era la razón. Exacto, pero ella no lo sabía. Al revés que los españoles, que querían seguir siendo españoles después de 70 años de vivir en México. Pues sí, pero los españoles vinieron a conquistar, o sea, los españoles no fueron víctimas, pero es lo que le pasa a muchos judíos que logran huir del holocausto, que logran salvarse, se cambian los nombres, y aparentemente hacia afuera son conversos. Claro. Y aunque tal vez siguen conservando su fe, no quieren parecer judíos porque saben que ser judío significa que puede ser asesinado. Lo mismo le pasa a She Yan, que en realidad es Yan She porque el nombre en los chinos es primero el apellido, pero bueno, y se cambia de hecho el nombre a Juan. Porque, pues se parece, ¿no? Sí, de Yan a Juan. De Yan. Le pasa lo mismo, él sabe que ser chino, que ser distinto, que tener otro color de piel, significa poder ser asesinado. Y lo peor es que sigue siendo algo que sucede en nuestros días. O sea, en México tener piel oscura significa rechazo. Sí, es cierto. Ser indígena, que finalmente son los que originalmente habitaban estas tierras, significa ser rechazado, ganar menos dinero, tener menos oportunidades, tener menos acceso a la educación. Somos una sociedad no solo profundamente racista, sino también clasista. Totalmente. Entonces este libro es un poco esa denuncia a esto que pasó, pero que sigue pasando todos los días en el mundo, pero también en nuestro país, y que nosotros no lo aceptamos, ¿no? Como que... Qué bueno que toques ese tema. Tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Tus libros. Sí. Casi todos tienen relación con eventos históricos reales. Casi todos. ¿Eres feminista? Sí, claro.
¿Sí? O sea, yo lo que... Me imagino esa palomilla de escritoras que se juntan. Pues mira, no es este feminismo... ¿Hablan mal de nosotros, de los No, hombres? no, ¿por qué? Todas estamos casadas y todos adoramos a los... Es que el feminismo no es oponerse a los hombres, yo creo que el feminismo es buscar oportunidades parejas. O sea, sabiendo que somos distintos, que es evidente, no hay ni que decirlo. Simplemente es decir, bueno, ser distinto no significa que haya alguien superior y que haya alguien inferior. Y es buscar las mismas oportunidades para las mujeres que para los hombres. Es evidente que llevamos años en que no ha habido esas mismas oportunidades. De mis mujeres, por ejemplo, la mayoría triunfaron a pesar de los hombres. La mayoría no tenía ni siquiera acceso a los estudios. La misma Madame du Châtelet estudió gracias a que su papá se dio cuenta que era mucho más inteligente que sus hermanos y le pone preceptores que eran físicos, astrónomos, etcétera. Ella no podía haber entrado a una universidad. Ella entró a un concurso científico y tiene que poner un nombre de hombre para poder entrar porque ni siquiera aceptaban como que Sor entrara una Juana, ¿no? mujer. Que se vestía de hombre De la escuela. ¿Y cómo se llama esta mujer? Ay, que también se vestía de hombre. George Sands, ¿no? Bueno, Sands. que no era su... O sea, las mujeres hemos tenido muy pocas oportunidades. La que patrocinaba George Sand, ¿no? George Sand. Era la que patrocinaba a Chopin, ¿no? Además, fue amante de Chopin mucho tiempo y era también una gran escritora y tenía que firmar con un seudónimo masculino. Entonces, yo creo que mientras las mujeres todas no tengan la misma oportunidad, hoy mismo en Hollywood, que se supone que es las actrices no ganan lo mismo que los actores. O sea, es el colmo. En México pudimos votar las mujeres hasta 1955, parece... Con Miguel Alemán, ¿eh? O sea, parece mentira, hace realmente pocos años. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que no podemos dejar de pedir y de luchar porque se le den las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres. No sé, me hace lo básico. Es una lucha y muchos hombres estamos en esa lucha también. Los hombres que tuvimos la suerte de tener mujeres brillantes. Que además también es lo que iba a decir, los hombres no saben lo que se pierden. Claro. Si solo buscan una mujer que se quede en su casa a hacer la comida y a cuidar a los hijos, o sea, tener una verdadera pareja que te apoye, una mujer inteligente, que te comprenda, con la que puedas conversar. Porque además las mujeres somos normalmente las que educamos a los hijos, digamos que pasamos más tiempo con los hijos. ¿Cómo es la vida de dos escritores? Muy bien. ¿Cómo fue Octavio Paz y cómo fue? No. No, la vida de Octavio Paz pero cuando estuvo casado con Elena Garro, pregúntale a Elena Garro cómo decían que en ese momento los dos mejores escritores de México dormían en la misma cama. Sí, pero fue una vida espantosa para Elena Garro, ¿no? Pero no, para mí afortunadamente, no, si yo tuviera la vida de Elena Garro, yo hubiera asesinado a mi marido. ¿Tú le comentas o él te comenta? Mucho. Sí, se platican las ideas. Todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero hablamos muchísimo de nuestros libros, de nuestros personajes, nos vamos contando cómo vamos a la investigación, que si ya descubrimos o no quién va a ser nuestro narrador. Hablamos no solo del tema, sino de las técnicas de narrativas. Y todo el tiempo estamos platicando de personajes, nos recomendamos libros. Va a ser interesantísimo oírlos platicar, ¿no? Es muy divertido, muy divertido. Parecemos locos a veces, sí, Sí. Porque de repente que me dice, adivina qué, ya sé cómo asesinar a Juan. Nos oyen de afuera y han dicho, bueno, este señor ¿a quién va a matar? Evidentemente se refiere a un personaje, ¿no? Entonces es muy divertido. Y no hay celos profesionales. Cero. De quien diga Beatriz es mejor escritora. Cero, pero te voy a decir por qué creo que no es en los profesionales. Porque él es más exitoso y vende más que yo. Bueno, yo creo que si fuera, que tú, que yo y que 20 juntos. Yo creo que si fuera al revés, no sería tan fácil, ¿eh? Y él lo acepta. Un día que se lo comenté, me dijo, híjole, me cuesta trabajo aceptarlo, pero creo que tienes razón. No hay celos porque él es más conocido, él es más exitoso. Cuando entramos a un restaurante y alguien me llega a reconocer, a mí le da mucho gusto. Pero si ya lo reconocen 500 y a mí me conocen una vez cada 1000 años. Si fuera al revés, yo creo que él no estaría tan contento, la verdad. Así funciona. Porque los hombres no están acostumbrados a eso. Beatriz, aquí en tu casa, con el vinito, salud, podríamos estar platicando 2 horas más. Pero el tiempo es enemigo. Tú vienes de los medios y sabes. Lo sé. Salud de Te cualquier agradecemos forma. mucho la invitación. Ha sido un placer platicar contigo. Jóvenes, lean bueno, lean todos, pero con urgencia, porque en verdad vale la pena. ¿Qué sigue?
Además, para terminar. Nada más, todos están en versión electrónica también, porque Eso creo que es, ya los chavos están es lo de leyendo hoy. sí. Pues estoy preparando una novela que todavía no estoy segura de qué se trata, aunque ya llevo como 80 cuartillas. Ya tiene nombre y se llama Lo que no he dicho. Pero no les voy a adelantar mucho porque igual a la mera hora cambio. Y voy a Lo quedar que no he dicho, lo suena que como no he vivir para dicho. contarlo de García Márquez, ¿no? Pues a ver. Yo creo que Un poco autobiográfica. sí y no. Todos, hay todos los libros. Sí, bueno, este sería un poco más evidentemente autobiográfica, aunque mezclo personajes históricos. Muchísimas gracias, Beatriz, por Gracias, la gracias a invitación. ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos Salud el otra próximo vez. jueves. Y digamos salud, que la vida es corta.